Bueno, muy buenas noches para todos y para todas, diría yo más bien, porque ahorita nos están acompañando es puras damas. Regáleme un segundo, por favor. Gracias, qué pena. Bueno, es un gusto saludarles. Primero que todo, me presento. A mí me llaman Eduardo Méndez Bonilla. Soy administrador de empresas con un posgrado en docencia universitaria. Profesor de educación superior hace 24 años. De los últimos 16, 17, 18 años he sido profesor e instructor virtual. He trabajado con 4 universidades de índole nacional. He sido instructor SENA, eh, entre otras instituciones. En esta vez la universidad me da la oportunidad de acompañarles en este proceso de aprendizaje del curso de diseño y construcción de red. En la noche de hoy vamos a hacer una revisión general de nuestro curso y vamos a revisar nuestro primer entregable. Les agradezco, por favor, mantener micrófonos cerrados, no escribirme por el chat. Más adelante daré unos espacios para preguntas. ¿Por qué les pido que no me escriban por el chat? Porque mientras les esté compartiendo pantalla no voy a poder tener la posibilidad de leer lo que me estén escribiendo. Lo otro, y es una sugerencia, una recomendación. Mami, me pusieron 6. Por favor, cuando entremos a la plataforma, revisemos que nuestro micrófono quede cerrado. Y segundo, siempre les sugiero ingresar directamente desde la cuenta institucional. ¿Con qué fin? Primero que todo, con el fin de que entren directamente y segundo, con el fin de que aparezcan sus nombres completos. Si no entramos directamente desde la cuenta institucional que tenemos cada uno de nosotros de CBUDES, les sugiero que por favor coloquen su nombre completo porque pues es importante tener claro quiénes nos están acompañando en cada una de las reuniones. Entonces les voy a compartir pantalla, les agradezco mientras les comparto pantalla, como les dije, mantener micrófonos cerrados y no escribir por el chat. Cuando demos el espacio de preguntas, les agradezco alzar la mano para pedir la palabra. Gracias. Entonces regálenme un segundo, ya les comparto pantalla. Bueno, ustedes ya estarán viendo ahí mi escritorio. Entonces permítanme primero paso a estas dos imágenes que me gusta compartirlas. Esta frase de Sócrates que dice, solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. Y esta otra que vengo usándola desde hace algún tiempo después de la pandemia, que me parece pues que es muy oportuna, llamémoslo así. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Estoy hablando un poco de la empatía que se nos ha ido perdiendo cada vez más. Bueno, ya entrando en materia en nuestro curso de diseño y construcción de red, recordarles que este es un curso de 77 días que le dimos inicio el pasado lunes 1 de julio y que por agenda de avance de aprendizaje tendrá la finalización el 15 de septiembre, si la memoria no me falla. En este momento pues está un poquito lenta la plataforma. Sí, perfectamente el 15 de septiembre. Volvamos al día 1.
para que revisemos algunos aspectos generales del curso. Entonces, recordarles que aquí hay unos enlaces que es importante que revisemos: las instrucciones generales, la rúbrica, el sílabus, los eventos académicos, ¿cierto? Y en nuestro primer día nos muestra inicialmente pues el nombre de la especialización, el nombre del curso y el resultado de aprendizaje. Elaborar recursos educativos digitales en diferentes áreas del conocimiento que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esto lo trabajamos desde las 3 dimensiones del saber, del ser y del hacer. Del saber asocia necesidades del proceso de enseñanza con el diseño y construcción de recursos educativos digitales, red. Desde el ser justifica la implementación de estándares en el diseño y la construcción de recursos educativos digitales, red. Y desde el hacer produce recursos educativos digitales, red, incorporándolos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí en este primer día pues nos muestra una información que es importante que ustedes revisen: la información general del curso, el número de créditos, las horas de trabajo, la duración del curso y el total de horas, la justificación, los problemas que se abordan en el curso, los temas a trabajar en el curso, a qué resultado de aprendizaje del programa le aporta el curso, las palabras claves y el resumen de las entregas. Bueno, ahora hablamos más detalladamente de ese resumen de las entregas como tal. En ese primer día yo les envié 3 mensajes o 3 anotaciones. La primera dándoles la bienvenida, la segunda con un cronograma de actividades, el cual pues está, digámoslo así, con una información general de las 2 actividades a desarrollar y los tiempos de las actividades. Y una tercera anotación con un cronograma de actividades sincrónicos, el cual pues son unas fechas tentativas y unos horarios tentativos. ¿Por qué hablo yo de fechas y de horarios tentativos? Porque suele pasar, o en algún momento puede pasar, que tenemos algún problema con la plataforma, que ese día no se puede porque hay un evento, o que se nos cruza con otra clase de otro curso. Entonces se comunican directamente: profesor, tenemos este problema, ese día a esa hora tenemos con el otro módulo también encuentro. Ah, bueno, corrámoslo un día o adelantémoslo un día y cuadramos esa situación. Pero si no se presenta ningún inconveniente, la idea es cumplir con ese cronograma que les envío en ese archivo adjunto que está en el OneDrive. Ya en el día 2 también les compartí alguna otra información de interés. Les envié 3 anotaciones aquí a la plataforma. Les recuerdo que alguna de esa información que se envía aquí por el tablero de anotaciones se replica al correo, pero al correo institucional. Nosotros como profesores ya no manejamos información personal de los estudiantes. ¿A qué me refiero con eso? Ya no tenemos acceso al correo personal, ya no tenemos acceso al número celular de cada uno de ustedes. Entonces, por este hecho, es importante que estén muy pendientes de sus correos institucionales y o de la plataforma y el tablero de anotaciones como tal. Antes, cuando podíamos manejar ese tipo de información, pues en el caso particular mío, yo alguna información también la copiaba al correo personal, y cuando había algún impasse, alguna dificultad con el desarrollo de algún entregable, por ejemplo, que enviaron la anotación y dice envío del entregable 1, pero no adjuntaron correctamente el documento, yo
les regalaba una llamada para confirmarles que teníamos ese inconveniente para que lo arregláramos lo más pronto posible. Ahora nos toca directamente toda esa comunicación por el tablero de anotaciones o el correo institucional. De todos modos, en la información mía que encuentren, perdón, que encuentran en la plataforma, ahí están mi número celular, mi correo personal, el correo institucional, mi usuario de Skype. Entonces, por cualquiera de esos medios, si ustedes desean comunicarse conmigo, también lo pueden hacer. De una vez aclaro, no tengo grupos de WhatsApp, no manejo grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque tengo varios cursos y manejar grupos de WhatsApp de 5, de 6 o de más cursos, pues sería algo bastante tedioso. Entonces, simple y llanamente, ahí están disponibles todos mis contactos, todos mis números de contacto o mis correos o mi usuario de Skype, y en el momento que ustedes lo deseen pueden comunicarse conmigo sin ningún inconveniente. Entonces, como les decía, este día 2 hay información que tenemos que tener en cuenta, las instrucciones generales, como ya les decía, estos enlaces, la rúbrica del curso, el sílabus, los eventos académicos, los formatos para los entregables, el glosario y el curso virtual portable. También es importante que tengamos en cuenta esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque en la línea de tiempo nos muestra, nos dibuja los días, el tiempo de desarrollo del curso y el tiempo de desarrollo de los entregables. Entonces, como ven ustedes aquí, los dos entregables, el momento evaluativo de proceso y el momento evaluativo de producto, van del día 1 al día 66. Pues cada uno con un corte. Ya del día 67 al 74 es realimentación del curso y socialización, y del día 75 al 77 es el registro de calificación y el cierre del curso. ¿Por qué me gusta hacer esta aclaración? Porque cuando vamos aquí a los entregables, hablando del entregable 1, nos dice que dura 28 días. Y el entregable 2 nos dice que dura 49. Estos 49 son hasta el final del curso, o sea, hasta el día 77. En realidad, el segundo no dura 49 días, ¿cierto? Dura 28 días también aproximadamente, si la memoria no me falla, si los cálculos no me fallan. Entonces, es importante esto tenerlo en cuenta, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder manejar los tiempos y poder organizar esa información. 38 días exactamente es que dura el entregable número 2. Y como les decía, en este día número 2 les envié un comunicado y formato de novedades, el cual es importante que tengan en cuenta. El formato de novedades, pues, es por si se presenta algún inconveniente, algún problema en el transcurso del desarrollo del curso y ustedes necesitan hacer el reporte de alguna novedad, lo hagan por intermedio de este formato directamente a la coordinación. Y el comunicado de estudiantes, pues, es donde simplemente ustedes ya lo conocen, se informa sobre todas las deberes y derechos que tiene cada uno de ustedes como estudiante de la universidad. También les envié, bueno, este se me fue copiado doble, una anotación con los derechos de autor, que es importante que ustedes los tengan muy en cuenta, citar correctamente, referenciar correctamente. Recuerden que nosotros tenemos un programa antiplagio, el cual estamos pasándole a los documentos que ustedes van presentando. Evitemos tener algún problema. Recuerden que normalmente nosotros revisamos similitud, ¿sí? Y la similitud no es lo mismo que una copia. Son dos términos completamente diferentes. Nosotros inicialmente hablamos de similitud y ya después, pues, se miran todos los aspectos para llegar a determinar si puede ser una copia o no de otro documento como tal. Entonces, por eso es muy importante citar y referenciar correctamente. Y por último, un resumen de nuestro primer entregable, que simplemente, pues, es unas indicaciones muy sencillas y rápidas
de lo que vamos a trabajar en este entregable número 1. Y el día de ayer les compartí el link, el enlace con la invitación a este encuentro. Ese enlace se genera directamente desde Teams y en ese orden de ideas, pues a ustedes les llega una invitación o un reporte de Teams directamente al correo que está registrado. En este caso, pues al correo institucional. Entonces, por eso es muy importante tener esto también en cuenta y estar pendientes de sus correos institucionales como tal. Bueno, vamos ahora sí a revisar nuestro primer entregable. Buenas noches a las personas que han ido entrando. Bueno, ahí tienen un grupo de WhatsApp de ustedes. Perfecto, me parece muy bien. Yo no pertenezco a grupos de WhatsApp, como ya les decía, pero perfecto, ustedes pueden tener su grupo de WhatsApp, claro que sí. Una sugerencia, cuando tengan alguna duda, alguna inquietud con respecto a algún aspecto a desarrollar en un entregable, intenten ir directamente a la fuente. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces en esos grupos de WhatsApp hay preguntas con respecto al desarrollo del entregable, las respondemos ahí mismo sin tener clara la respuesta y después un gran grupo o un gran número de estudiantes del grupo terminan cometiendo el mismo error. Entonces, simple y llanamente uno de ustedes puede despejar la duda comunicándose conmigo, yo le ayudaré a despejar dicha duda y después si la pueden despejar directamente en el grupo de WhatsApp. Esto es como sugerencias. Bueno, nuestro primer entregable, entonces, recordarles que es el momento evaluativo de proceso, que tiene un valor del 40% de nuestra nota final del curso y que tiene una duración de 28 días. Aquí en este curso, casualmente, pues va del día 1 al día 28 y esos días 1 al día 28 nos coinciden con el calendario, pero recuerden que cuando nosotros hablamos de días, del día 1 al día 28, del día 29 al día 66, no estamos hablando de días calendarios, sino estamos hablando de los días de agenda de avance de aprendizaje. Pero en este caso coincidieron que el día 28 de nuestra agenda de avance de aprendizaje, pues va a ser el día 28 de julio, ¿cierto? Recordarles que esa es la fecha máxima de entrega de envío del primer entregable. ¿Por qué? Porque como aquí mismo se presenta los días de entrega, dice que es del día 25 al 28. En el caso particular mío, yo no tengo problema que me envíen antes su entregable. Digamos, si ustedes tienen listo el entregable el 20, el 21, el 19 y quieren enviarlo inmediatamente, no hay ningún problema. Yo lo reviso, yo lo recibo, lo reviso y lo califico. Valga aclarar que si es un avance y ustedes desean que yo les revise un avance, deben enviármelo o por el tablero de anotaciones o por el correo institucional, pero haciéndome la aclaración que es un avance. ¿Por qué? Porque si ustedes me lo envían por el tablero de anotaciones y simplemente dice entregable 1 y viene el documento, pues yo asumo que es su entregable ya, su documento para final de entrega, lo reviso y lo valoro y lo califico. Ay, profe, es que ese no era sino un avance. Debemos ser muy específicos en eso. Entonces yo les agradezco que lo tengan muy en cuenta. Máximo hasta el día 28 de julio. Recordemos que es importante cumplir con estos plazos. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos unos plazos establecidos para calificar y para subir la nota al centro de calificaciones. Y no podemos pasarnos de X fecha. Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes después lo van a presentar, es probable que ya el centro de calificaciones esté cerrado y nosotros, o en mi caso, no le pueda recibir su entregable y tengamos pues algún tipo de inconveniente con esa demora del entregable como tal. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta.
Bueno, yendo al entregable, este es un entregable que tiene 8 pasos. Pueden parecer extensos, pero lo que se busca es tener mucha claridad en lo que vamos a presentar. Como siempre, sugerencia, por favor, leamos detenidamente los pasos y sigámoslos de acuerdo al lineamiento que nos da cada uno de los pasos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que logremos hacer el mejor documento posible para ese entregable número 1, ¿cierto? En este caso, dice, inicie su estudio revisando las particularidades del curso descritas en el sílabus. Vamos a encontrar muchos enlaces en azul. Esos enlaces es importante que los miremos, que los revisemos y que nos tomemos el tiempo para poder mirar detenidamente la información que está en cada uno de ellos. Por ejemplo, el sílabus. El sílabus es un documento en el cual, digamos que está toda la información de nuestro curso. Entonces, habla del nombre, del código, del nivel de formación, del número de créditos, de la intensidad horaria, de la duración del idioma, de la justificación, de las competencias previas, del problema que se aborda, de las competencias a desarrollar, de los temas a trabajar, de las palabras claves o la palabra clave, del resultado de aprendizaje del programa que aporta el curso, y ya después el cronograma y la evaluación como tal, un poco más detallada, del entregable 1 y el entregable 2, y después los recursos educativos para cada uno de los entregables. Aquí están los enlaces en azul para que ustedes puedan ir haciendo revisión de esos recursos en la manera o en el momento que sea necesario. Dice, explora diferentes repositorios en búsqueda de recursos educativos digitales aplicables a su área de desempeño en general o una temática específica y que puedan ser útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí también quiero detenerme un poco y ser claro. Mis estimados estudiantes, nos dicen, nos recomiendan hacer la búsqueda en repositorios y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque además de eso es necesario que tengamos presente y muy claro el concepto de recurso educativo digital. Pues basados en qué? En una definición. Ustedes sabrán que definición y concepto son dos términos completamente diferentes. Debo consultar la definición y tener claro el concepto de recurso educativo digital. ¿Por qué? Porque si no, nos va a pasar lo que pasaba hace unos 15 años con el término o con la definición o la conceptualización de objeto virtual de aprendizaje. A todo le llamábamos objeto virtual de aprendizaje. En este momento a todo le estamos llamando recurso educativo digital. Entonces, un video es un recurso educativo digital. Una presentación en Canva es un recurso educativo digital. Un calameo es un recurso educativo digital. Un Geniali es un recurso educativo digital. Y no es así. Esos son objetos virtuales de aprendizaje. Un curso creado en Classroom es un recurso educativo digital y tampoco. Eso sería un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que retomemos la definición de recurso educativo digital y reforcemos el concepto de recurso educativo digital. ¿Para qué? Para poder desarrollar de una manera correcta todo este proceso del curso como tal. Dice, seleccione un recurso educativo digital y elabore una presentación con sus principales características tecnológicas, pedagógicas y estándares. Empaquetamiento, licenciamiento y navegabilidad.
Entonces, aquí hay otro término que es importante que tengamos en cuenta. Refrescar cuáles son los estándares de creación de un recurso educativo digital. Cuáles son sus componentes, cuáles son sus elementos, cuáles son sus características. Y a partir de allí, tener claro el concepto para ir a un repositorio y en estos repositorios buscar nuestro recurso educativo digital, que es lo primero que nos pide. Ir a un repositorio y buscar recursos educativos digitales aplicables a un área de desempeño en la que ustedes deseen escoger. Dice, revise los recursos educativos y fuentes de consulta relacionados en el sílabus y apropiese de conceptos relacionados con diseño y construcción de red, diseño instruccional, estándares de diseño de red, fundamentales para el desarrollo de las actividades del curso. Aquí hay otro punto que es importante aclarar. Cuando nosotros hablamos de diseño instruccional, hablamos de algunos modelos de diseño instruccional que ustedes ya han ido trabajando en otros cursos. Pero lo que hemos diseñado en los otros cursos no han sido en ningún momento recursos educativos digitales. Hemos diseñado entornos virtuales de aprendizaje, hemos diseñado objetos virtuales de aprendizaje, hemos diseñado cursos cortos virtuales, pero no recursos educativos digitales. Entonces, esa información como tal no nos va a servir para este curso. O nos podría servir hablando, digamos, de la temática, si vamos a usar la misma temática o vamos a tener en cuenta algún tipo de contenido digital de esa temática, pero no con la misma estructura. Entonces, es muy importante tener eso muy claro. Avance en el contenido de los siguientes documentos. El diseño de recursos didácticos digitales, criterios teóricos para su elaboración e implementación. A mí me gusta rápidamente ir abriendo estos enlaces para estar seguros que ninguno de ellos esté roto. Ya lo hice, pero me gusta hacerlo en el primer encuentro sincrónico. Recursos digitales para el aprendizaje, una estrategia para la innovación educativa en tiempos de cambio. Características de los recursos educativos digitales. Principios de diseño instruccional en entornos de aprendizaje apoyados en TIC. Ojo, aquí hay algo que es importante tener en cuenta. Aquí me habla de principios de diseño instruccional en entornos de aprendizaje. Cuando hablamos de entornos de aprendizaje, es un espacio mucho más amplio que un recurso educativo digital. Me explico. Dentro de un entorno virtual de aprendizaje puede ir un recurso educativo digital. Y dentro de un recurso educativo digital puede ir un objeto virtual de aprendizaje. Pero no lo contrario. ¿Qué quiero decir? Dentro de un objeto virtual de aprendizaje no voy a poder alojar un recurso educativo digital. Y dentro de un recurso educativo digital, perdón, dentro de un objeto virtual de aprendizaje no voy a poder alojar ni un recurso educativo digital ni un entorno virtual de aprendizaje. Y lo mismo dentro de un recurso educativo digital no voy a poder alojar un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, esos tres elementos, esos tres productos digitales son de tres herramientas completamente distintas. Y que si no estoy mal por allá en el curso de incorporación de TIC, creo, o en el curso de recursos educativos digitales, se habla sobre esos conceptos y las diferencias que hay, buscando eso, que podamos identificar directamente cada una de las diferencias de estos productos digitales desarrollados en herramientas completamente distintas. Diseño instruccional para el desarrollo de contenidos educativos digitales para teléfonos inteligentes. Esto ya sería hablando de apps, de app, pero bueno, ahí está como una información adicional. Diseño de recursos educativos digitales y la infografía tipos de recursos educativos digitales.
Entonces, como vemos, esto es un documento, el cual pues podemos revisar directamente. No sé qué me pasó acá que no me está abriendo. Muy extraño, que yo lo revisé. Pero bueno, ahora lo volvemos a cargar a ver si tenemos algún problema de carga. Características de los recursos educativos digitales. Ahora en la noche no me quisieron abrir. Bueno. Diseño instruccional para el desarrollo de contenidos educativos digitales en teléfonos inteligentes. Como les decía, esto es hablando más de la creación de app. Este es un video hablando sobre el diseño de recursos educativos digitales. Es un video algo extenso, pero bueno, el que desee escucharlo completo y tenga el tiempo puede hacerlo. Y por último, tipos de recursos educativos digitales. Esto es más hablando de contenidos de los recursos educativos digitales, recursos textuales, recursos visuales, recursos sonoros, recursos audiovisuales, multimedias, activos y de apoyos educativos y recursos interactivos y de tratamiento educativo, educativos digitales para aprender idiomas, recursos educativos digitales para crear presentaciones. Ojo, vuelvo y repito, aquí me está hablando de algunas herramientas y esas herramientas son ¿para qué? Para crear presentaciones. Pero no son directamente recursos educativos digitales, son objetos virtuales de aprendizaje como tal. Dice, a partir de una problemática presentada en un área, asignatura o competencia de desempeño, organice los aspectos correspondientes al contexto institucional. Perfil del estudiante, descripción del problema educativo, restricciones y recursos del contexto y solución propuesta, siguiendo los parámetros proporcionados en el formato análisis de la problemática educativa. Entonces, este es un formato en el cual vamos a trabajar. Es un formato que trae toda su indicación como tal de cada uno de los espacios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente es ir siguiendo las indicaciones. Sugerencia, siempre que empecemos a organizar la información, cambiemos el color de la letra. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que hacen esto y colocan, por ejemplo, institución educativa Rafael Pombo, por decir algo. Y me dejan eso en gris. Es importante que nos tomemos la molestia, digámoslo así, de entrar y colocar eso en negro para que el desarrollo del formato. En cada uno de los espacios hay una pequeña explicación, la cual pues es importante que sigamos de acuerdo a las indicaciones que nos va dando cada uno de los espacios de este formato. El perfil del estudiante, la descripción del problema educativo, las restricciones y recursos del contexto, la solución propuesta. Cuando hablamos aquí de restricciones y recursos del contexto, estamos más hablando de hardware, de equipos, ¿no? Bueno, también de conectividad, pero estamos hablando más de equipos, de lo que se nos puede facilitar dentro de la institución. La solución propuesta y la parte 2, herramientas para la construcción del red y los modelos de diseño instruccional. Hablando de esto, estas herramientas de construcción del red, es importante que tengamos muy en cuenta la misma sugerencia que nos hacen dentro de la misma plataforma o los mismos pasos de creación del entregable. ¿Listo? Ya vamos a mirar ese aspecto. Dice, proponga la construcción de un recurso educativo digital que contribuya a la solución de una problemática relacionada.
identificando las características tecnológicas, pedagógicas y los estándares. Aquí vuelve y nos insiste de los estándares de empaquetamiento, licenciamiento y navegabilidad aplicables al red. Presente la propuesta a través de un organizador gráfico, un mapa conceptual o un mapa mental. Listo. El que ustedes deseen. Mapa mental o mapa conceptual. En la herramienta que ustedes deseen. Yo considero que no hay herramientas exclusivas para crear mapas conceptuales o mapas mentales. Se diferencia en la estructura del mapa y cómo presentemos el contenido. Pero yo en una herramienta que dice que es para crear mapas conceptuales, puedo también crear un mapa mental si le cambio la estructura y le cambio la presentación al contenido del mapa. Entonces depende de eso, es un mapa conceptual o un mapa mental. Aquí voy a lo que les decía. Revise el capítulo 3 del libro electrónico multimedial Diseño y Construcción de Red y documéntese acerca de herramientas para la producción del red. Elabore un cuadro comparativo y seleccione las herramientas más apropiadas para la construcción del red propuesto. En este libro electrónico multimedial, además de hablarme de muchos otros aspectos, como en el capítulo 1, el diseño instruccional, los modelos y principios, y en el capítulo 2, hablándome del análisis y el diseño del red, en el capítulo 3 me muestra todo lo que tiene que ver con el desarrollo del recurso educativo digital. Y dentro de este contenido del capítulo 3 me habla de algunas herramientas para el desarrollo de recursos educativos digitales. También me habla de orientaciones básicas para el desarrollo, principios básicos del diseño y el desarrollo de un caso que si desean visualizarlo sería de gran interés para ustedes. Pero hablando de las herramientas, aquí me muestra algunas herramientas para la creación de recursos educativos digitales que, digámoslo así, son de las más populares. Está Ardora, Constructor 2.0, Cuadernia, pero en este momento Cuadernia está en uso intermitente. ¿Qué quiero decir con eso? En algunas oportunidades nos permite utilizarla, en otros momentos no. Entonces yo les sugeriría que no la tengan muy en cuenta. Hot Potatoes, que también se usa mucho. Lean. SonaClip o JClick, que también es muy conocida. Y por último, yo creo que una de las más utilizadas y más conocidas para el desarrollo de recursos educativos digitales, que es Excel-Learning. Entonces les sugiero que tengan en cuenta estas herramientas, además de muchas otras que podremos encontrar en la web, ojo, para la creación de recursos educativos digitales como tal. Dice, considero otras herramientas que permitan y faciliten el diseño y construcción de red, inclúyalas en el cuadro comparativo. Si encuentran otras perfectamente, hay muchas otras, pero pues estas son las que se sugieren en el libro electrónico multimedial. Exponga los avances del entregable 1 según las indicaciones del profesor que orienta el curso, realice la presentación de lo elaborado en un encuentro sincrónico y en el tablero de anotaciones para que reciba realimentación del proceso que adelanta. Hablando de presentar avances o de asesoría. Yo tengo un horario de asesoría que está publicado dentro de la plataforma, pero mis horarios de asesoría son totalmente flexibles. ¿Qué quiero decir con eso? Yo estoy disponible normalmente todos los días de 7:30 a 11:30, de 2:30 a 5:30 de lunes a viernes, los sábados en la mañana. Los sábados en la tarde normalmente no, porque estoy pues estudiando y en otras labores. Y los domingos definitivamente no. ¿Cuál es el proceso para la asesoría?
Ustedes simplemente me pueden poner un mensaje por el tablero de anotaciones, me pueden enviar un correo a mi correo personal o al correo institucional, me pueden escribir un WhatsApp, me pueden enviar un mensaje a Skype. Profesor, necesitamos en el grupo o yo trabajo solo y necesito una asesoría. Bueno, pongámonos de acuerdo a qué hora puede ser, si es en la mañana, si es en la tarde, a qué hora la hacemos y nos sincronizamos y desarrollamos la asesoría como tal. Y si es la revisión de un avance, simple y llanamente me lo envían por el tablero de anotaciones o por el correo institucional, haciéndome la aclaración que es un avance. Yo con mucho gusto entro, lo reviso y les hago las observaciones pertinentes con respecto al desarrollo de ese avance del entregable como tal. 5. Documéntese acerca de diferentes modelos de diseño instruccional y elija entre ellos el que empleará para la construcción del red propuesto, justificando su selección, perdón. Realice una infografía en la que presente esta información e intégrela al entregable 1. Entonces, primero, para poder hacer la infografía, tengo que desarrollar el diseño instruccional en un modelo de diseño instruccional, en el modelo que ustedes deseen. Puede ser ADI, puede ser Gagne, puede ser, bueno, los otros se me escapan ahorita, pero ustedes ya los conocen. Desarrollan su diseño instruccional en ese modelo como tal y después crean la infografía. ¿En qué programa? En el programa que ustedes deseen. Colocan su captura de pantalla o su desarrollo de su infografía y de su diseño instruccional y además de su infografía como tal. Listo, el modelo es libre para cada uno de ustedes el que desee escoger. De acuerdo con la propuesta, espere, antes de que se me olvide, recordemos que cuando nosotros hacemos un diseño instruccional en el modelo, vuelvo y repito, que ustedes escojan, estamos haciendo una planeación. Pero para hacer yo esa planeación de mi recurso educativo digital, tengo que tener claro el concepto de recurso educativo digital y los elementos, las características y los componentes de un recurso educativo digital. Una de las características, que sea descargable. Otra de las características, que sea interoperable. Otra de las características, que sea abierto. Bueno, entre muchas otras. Entonces, para que todo eso lo tengan en cuenta en el momento de realizar su diseño instruccional en el modelo que ustedes escojan. ¿Listo? Bueno, de acuerdo con la propuesta de recurso educativo digital y el modelo de diseño instruccional elegido, diligencie la información solicitada en el formato de diseño de red. Este es otro formato que vamos a trabajar. La estructura del formato, digámoslo así, es muy parecida a otras estructuras de formatos de diseño que hemos trabajado o que se han trabajado en otros cursos, con la diferencia que aquí estamos trabajando un recurso educativo digital, no un objeto virtual de aprendizaje, no un objeto virtual de aprendizaje, no un entorno virtual. Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos aspectos fundamentales. Y con la herramienta seleccionada para la elaboración del red, diseñe el recurso educativo digital en la respuesta a la problemática identificada para el contexto educativo elegido. Estoy teniendo algún problema tal vez de conectividad porque a veces me abren y a veces no me abren. O no sé si será de disponibilidad de la plataforma, pero bueno, este es un formato que es muy parecido a otros que se han trabajado en otros cursos. Pero vuelvo, insisto, tenemos que tener en cuenta que un recurso educativo digital tiene unas características y unos componentes y unos elementos que son muy particulares, ¿cierto? Uno de ellos
que está dentro de la definición. Un recurso educativo digital es un producto digital que está diseñado en una temática específica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ha sucedido que me dicen, escogí como recurso educativo digital Canva. Canva no es un recurso educativo digital y tampoco es una herramienta para crear un recurso educativo digital. ¿Por qué no es un recurso educativo digital? Porque cuando usted escoge un recurso educativo digital, debe escogerlo en una temática específica. Entonces voy a decir algo. Los invertebrados. Ah, perfecto. Escogió un recurso educativo digital en el tema de los invertebrados. Listo. ¿En qué repositorio lo encontró? No, que estaba en Merlot. Ah, perfecto. No, que estaba en Intelf. Ah, perfecto. No, que lo encontré en las cápsulas educativas de Colombia Aprende. Perfecto. ¿Es descargable? Sí, sí es descargable. ¿Es interoperable? Sí. ¿Es abierto? ¿Qué quiere decir que es abierto? Que todo el mundo lo pueda visualizar. Sí. Ah, bueno, entonces va cumpliendo con las características de un recurso educativo digital. Todo esto es importante que lo vayamos apropiando como tal. Entonces, este formato, pues es muy parecido al formato que les acabé de mostrar. Parecido, quiero decir, en su estructura. Y en cada uno de los espacios, pues a los que hay lugar, tiene una pequeña descripción para que ustedes tengan en cuenta qué debe ir en cada uno de esos espacios. Bueno, y por último, diría yo, porque ya en este paso nos muestra la estructura del documento que vamos a presentar. Es una estructura de un documento tipo informe escrito, el cual debe llevar una portada, una introducción. En esa introducción yo les sugiero que sea una contextualización de qué, de su institución, del curso, de la temática, del área, si es rural, si es urbana, etcétera. El concepto de recurso educativo digital y red. Ojo, el concepto. No estamos pidiendo la definición, pedimos el concepto. La descripción del red seleccionado. Recuerden que en esa descripción del red seleccionado tenemos que buscar ese red dentro de un repositorio y cuando hablamos de descripción, pues es en qué repositorio lo encontramos, cuál es el link del repositorio, cuál es el enlace del repositorio, perdón, el enlace del red. De qué temática es, cuáles son sus principales características. Esa es una descripción del red. Los dos formatos, las conclusiones y las referencias. Además, pues recuerden que en uno de los formatos debe ir pues la planeación, el diseño instruccional y pues la presentación que se pide de ese diseño instruccional como tal. Y por último, en el paso 8, pues nos pide que vayamos a las instrucciones y condiciones para el entregable. En este caso, pues, digámoslo así, que vamos a encontrar la información básicamente que nos muestra el paso 8, pero, pero aquí en este espacio o en este documento también se presentan algunas otras cosas. Nos piden que organicemos los tiempos, que observemos los recursos, que participemos en el foro punto de encuentro que está habilitado, que analicemos la rúbrica, que elaboremos el entregable según las instrucciones o lo establecido y las indicaciones tanto de los pasos del profesor y de la rúbrica del curso. Utilizar los formatos establecidos. Algunos en algún momento me han comentado que tienen problemas para unificar los dos formatos. ¿Cuál es mi sugerencia? Si tienen algún problema para eso, simplemente tomen la captura de pantalla de cada uno de los espacios y lo van pegando en el documento de manera de que sea legible, porque si tomamos una captura de pantalla que no sea legible no nos va a servir, pero así de esa manera también se los puedo aceptar para que algunos que no tienen mucha agilidad en esa unificación de esos formatos en el documento no vayan a tener mucho inconveniente. Nos piden aquí que revisemos algunos espacios del curso, participar en los encuentros sincrónicos, en los eventos académicos, conformar el equipo de estudio. Recuerden que estas actividades o estos entregables son individuales o grupales.
máximo 3 personas o 3 estudiantes por grupo. Profe, que es que nosotros somos 4. Perfecto, hagan 2 grupos de 2. Y así no hay ningún inconveniente. Máximo 3 y pues el que quiera trabajar individual también puede hacerlo. Aquí están las condiciones del entregable que básicamente son las mismas que ya vimos en el paso 7. Y nos recomiendan la redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica. Por favor, tengamos mucho cuidado con esa ortografía que se están presentando algunos errores que parecen increíbles. Entonces es importante que los tengamos muy en cuenta y revisemos esa ortografía de nuestro documento, que lo haremos en Word antes de pasarlo a PDF, ¿verdad? Les sugiero que lo envíen en PDF. No olviden enviarlo en PDF, porque normalmente cuando lo enviamos en Word y hay formatos que se han unificado o que se han unido a ese documento, tiende a desconfigurarse y a veces no se puede revisar correctamente el documento. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Cómo llamamos nuestro primer entregable? Primer nombre, raya piso, apellido, raya piso, entregable, raya piso 1. Todos los miembros del grupo deben enviarme el entregable. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se me vaya a quedar alguno sin calificación. Simple y llanamente el documento debe tener un solo nombre, pero si son 3 personas que están trabajando en el grupo, me lo envían los 3. Evitemos utilizar tildes, ñes, caracteres especiales para que no tengamos algún conflicto en el momento de subir nuestro entregable como tal. Fecha máxima de entrega, entonces recuerden el 28 de julio. Mínima, no tengo problema. En el momento que lo tengan listo, pueden hacérmelo llegar. Preguntas. Sí, Jaime, voy a revisarlo de esos 2 documentos a ver qué puede estar sucediendo y si no, pues les envío alguna sugerencia de otros documentos que nos puedan dar información al respecto. De todos modos, también los invito a que ustedes hagan consultas directas en la web. Recuerden que si hacen alguna consulta es importante que la hagamos de fuentes confiables. Vayamos a buscadores académicos, vayamos a los repositorios, a las bibliotecas virtuales de las universidades, ¿cierto? Bases de datos indexadas. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a quedar con la primera información que encontremos. ¿Listo? ¿Quién me está alzando la mano? A ver, Jaime, buenas noches, lo escucho. Buenas noches. Señor, ¿cómo le va? Bien, gracias. Lo que pasa es que no nos quedó claro, bueno, a mí no me quedó claro lo de los recursos educativos digitales con el ejemplo que puso de Canva, porque le entendí que Canva no era un recurso educativo digital, no era una red, pero sí era un repositorio, entonces no me quedó muy claro. No. No, de pronto no me hice explicar, no me expliqué bien. Canva ni ninguna herramienta es un recurso educativo digital. ¿Por qué? Porque un recurso educativo digital es en una temática específica. Pero tampoco es un repositorio. ¿Por qué? Porque los repositorios son los espacios donde se alojan los recursos educativos digitales. Y estos están dentro de las universidades o las instituciones educativas, dentro de sus bibliotecas virtuales. Entonces, Canva no es ni un recurso educativo digital, ni una herramienta para crear recursos educativos digitales. ¿Por qué? Porque los productos digitales que yo creo en Canva son o presentaciones o contenidos, pero no cumplen con las características generales de un recurso educativo digital, como por ejemplo, que sea descargable o que sea interoperable. Por eso se les sugiere que vayan a los repositorios. Uno de los repositorios más conocidos es dentro de Colombia Aprende, las cápsulas educativas de Colombia Aprende. Si usted va a una cápsula educativa de Colombia Aprende y mira, primero que todo, está creada en una temática específica. Segundo, tiene unas características las cuales lo hacen a ese producto digital un recurso, a ese producto digital, perdón, un recurso educativo digital.
es descargable, es interoperable, es abierto, entre otras cosas. No sé si me hago entender ahí, Jaime. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Ana, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, profe, después de la explicación de esta clase, pues eh, tengo más o menos esta inquietud. Bueno, el entregable 1 se organiza en un PDF, bueno, con toda la información que hay en el sílabus, con toda la temática, se hace una portada, una introducción, el concepto de recurso educativo digital, la descripción, se llenan los dos formatos que aparecen ahí que el profesor nos los proporciona, se hacen conclusiones y referencias. Eso es el entregable número 1, o sea, eso es lo que incluye el entregable número 1. Sí, señora, eso es lo que incluye el entregable número 1. Tengamos en cuenta, mis queridos estudiantes, que el entregable número 1 es insumo fundamental para el desarrollo del entregable número 2. Entonces, les sugiero que seamos muy detallistas, muy acuciosos con la información que vamos a colocar en los formatos, porque esos formatos nos van a dar información básica para el desarrollo del entregable número 2, que es la creación del recurso educativo digital. ¿Listo? Sí, Ana. Con esa información partimos para desarrollar el entregable 2, ¿sí? Sí, señora, perfectamente. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Jenny, buenas noches. Profe Eduardo, buenas noches. Profe, mi inquietud es la siguiente. Dentro del contenido del documento en PDF, ya la profe ya recordó lo que debe integrar ese documento, pero profe, en el paso 4 nos habla de un cuadro comparativo de las herramientas para la producción de red y en el paso 5 también nos habla del diseño de la infografía. Esas dos, el paso 4 y el paso 5, esas dos actividades también se integran en el documento PDF, ese cuadro comparativo y esa infografía. Sí, claro, y esas dos van pueden mejor dicho, deben ir agregadas en el primer formato, pero si tienen algún problema para agregarlas en el primer formato que ahí se piden, pueden colocarlas aparte sin ningún inconveniente. Gracias, profe. Listo, con gusto. Bueno, tentativamente, hoy es 4, ¿cierto? Tentativamente tenemos un nuevo encuentro para el 18 a esta misma hora. ¿Cuál es la sugerencia para ese día? Que ya traigamos avances, que ya tengamos algo desarrollado, porque ese día vamos a hacer esa revisión de cada uno de los avances. Yo con la grabación de este encuentro sincrónico, ya le doy la palabra, Jefferson. Yo con la grabación de este encuentro sincrónico les voy a enviar alguna información adicional de repositorios, de más herramientas de creación de recursos educativos digitales y de la definición de recurso educativo digital para que refresquemos y fortalezcamos ese concepto. ¿Listo? Jefferson, lo escucho. Buenas noches. Profe, es que cuando usted dijo lo de concepto y definición, la verdad yo me he puesto aquí a buscar en internet y no he sido capaz de ver esa diferencia entre definición y concepto. Bueno, Usted nombra concepto de recurso educativo digital, ¿no? Entonces queda sí. esa duda. Bueno, ustedes son todos o la gran mayoría profesores. Cuando uno le dice a un estudiante, voy a decir, no sé, de pronto voy a decir algo erróneo, pero cuando yo le digo a un estudiante, deme su concepto sobre la Tierra. Normalmente nosotros no pedimos definición, pedimos concepto. ¿Por qué? Porque definición es la descripción exacta que me da un autor de un término específico. Y concepto es la idea mental que yo me hago de ese término.
O sea, profe, en esa parte del PDF que hay que enviar del entregable es mi idea, mi el, idea de recurso educativo digital, mi concepto. su concepto. Ojo, ustedes se pueden apoyar, obviamente se deben apoyar en definiciones. Entonces ustedes pueden colocar la definición ahí y después decir, de acuerdo a la definición que me muestra este autor, para mí, recurso educativo digital, es el concepto. No sé si hago claridad sobre la diferencia entre definición y concepto. Sí, profe, listo. Sí, para mí sí. Muchas gracias. Bueno, Sí, quedó perfecto. Bueno, con mucho gusto. Entonces, nuevamente, cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo. Yo con mucho gusto estaré disponible en la medida de mis posibilidades a ayudarles a aclarar cualquier duda que puedan tener al respecto. Ahí encuentran todos mis datos y estaré pendiente a cualquier inquietud. Sí, Yurleni. Profe, muy buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo todavía tengo un poco de duda en cuanto a la definición y el concepto. Ya sé que el concepto es lo que yo pienso sobre X tema y la definición es como tal, pues lo que ya está estipulado. Cuando La, se defi- hace un la es definición es la descripción exacta que me da un autor de un, de un, tema, de un término en específico. bueno, Y el entonces cuando concepto, usted y el concepto es la idea mental que yo me hago de ese término, basada en una definición, obviamente. Bueno, cuando usted dice que, digamos, se hace la citación para poner mi concepto, digo, de acuerdo a la definición de Carlos Pérez, por ejemplo, debo poner qué dijo Carlos Pérez sobre la red. Si quieres puedes colocarla, si no puedes colocar directamente tu concepto, no hay ningún inconveniente. Bueno, profe, Si tú, aclarar ese. si, si tú te vas a apoyar en un autor, puedes decir, de acuerdo a García, en el 2009 dijo que los recursos educativos digitales eran contenidos digitales que estaban creados en una temática específica y que ayudaban a a arreglar una problemática de aprendizaje en esa temática, los cuales deben poderse evaluar. Digamos, ¿sí? Palabras más, palabras menos, estoy parafraseando. Colocaste la definición y de acuerdo a eso tú interpretas la definición y dices, mi concepto es tal. Profe, según, esa ya me quedó clara, muchas gracias. Segunda pregunta. Si yo deseo, ¿puedo trabajar sola o se debe hacer en grupo? Pueden trabajar solos o pueden trabajar en parejas o pueden trabajar máximo en grupos de 3. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Vale? Con gusto. Bueno, mis queridos y estimados estudiantes, eso era lo que tenía para compartirles en la noche de hoy. Nuevamente, bienvenidos. Me alegra mucho poderlos acompañar en este proceso de aprendizaje en este curso. Cualquier inquietud estaré dispuesto a resolverla. Les deseo ya toca decir, un feliz fin de semana. Síganse cuidando. Muchos éxitos y bendiciones y feliz noche para todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto. Felicidades. Chao.